Muy buenas tardes con todos y todas. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En nombre del señor Ministro de Justicia, Fernando Castañeda, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, cuyo objeto es brindar a la ciudadanía un espacio de diálogo y actualización en temas concernientes a la protección de derechos humanos y acceso a la justicia. Durante este mes de julio, el mes patrio, nuestro ciclo de conferencias se realiza en alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el marco del convenio institucional que ambas instituciones firmaron el 2019. A las autoridades académicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialmente al Departamento Académico de Derecho, nuestro agradecimiento por promover este tipo de puentes entre el sector público y la academia, los cuales son sumamente necesarios para ampliar el conocimiento y desarrollo de capacidades de las personas. La primera conferencia de este mes se titula Ética en la abogacía, una mirada interdisciplinaria, y estará a cargo de dos queridos colegas y destacados docentes del Departamento de Derecho, Betsabe Marciani y Fernando del Mastro. Ambos desde una mirada interdisciplinaria, concretamente la filosofía y la psicología, nos conducirán hacia una reflexión profunda sobre la importancia de la probidad y la ética en el ejercicio de la abogacía. ¿Qué podemos hacer para que el ejercicio del derecho en el país sea más ético? ¿Qué rol cumplen las universidades en la formación ética de los y las profesionales del derecho? Estas son algunas de las interrogantes que se responderán esta noche y que son de vital importancia no solo para quienes somos profesionales del derecho, sino para el público en general que solicita nuestros servicios. Una abogada o abogado probo que ejerce su profesión dentro de los parámetros de la ética es un verdadero guardián de la justicia. Por el contrario, un abogado o abogada que instrumentaliza sus servicios fuera de los márgenes de la ética se convierte lastimosamente en un enemigo social. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como para la Pontificia Universidad Católica, la promoción de la ética en el ejercicio de la abogacía es crucial. Es por ello que conjuntamente publicamos en el año 2019 el Código de Ética del Abogado, bajo la autoría de Beatriz Boza, Cristian Chocano y Mirna Salas. A toda la audiencia que nos sigue esta noche, profesionales del derecho, estudiantes de derecho y público en general, los invitamos a revisar exhaustivamente este código, cuya versión digitalizada ya se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Justicia. Regresando a nuestro panel, cada expositor tendrá 25 minutos para sus presentaciones, luego de lo cual abriremos el espacio para una ronda de preguntas de aproximadamente unos 30 minutos. Les agradeceré en ese sentido que para quienes nos están siguiendo vía el Zoom, nos hagan llegar sus preguntas por el chat 10 minutos antes de finalizadas ambas presentaciones para poder hacer la selección respectiva de las preguntas. Nuevamente les agradecemos a todos el interés por este evento y sin mayores preámbulos doy pase a nuestra primera expositora, la doctora Betsabe Marciani. Betsabe Marciani es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha de España y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Actualmente se desempeña como profesora principal del Departamento de Derecho de la Universidad Católica y profesora de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres. Te damos el pase, Betsabe, para tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Arely. Buenas tardes con todos los invitados. Quiero primero que nada agradecer al MINJUS por esta invitación a estos martes de Justicia y Derecho. Creo que es una secuencia de conferencias y conversaciones que van a haber, Arely principalmente, y también aquí a mi colega Fernando del Mastro, que es quien ha un poco organizado este primer encuentro. Bien, ética del abogado. ¿Qué podemos decir desde la filosofía del derecho? Yo he preparado vamos a ver si lo estoy compartiendo. Un PPT para tratar de seguir de algún modo más didáctico esta discusión. Espero no pasarme del tiempo. A ver, ¿qué nos puede decir la filosofía del derecho en la formación ética, sobre la formación ética del abogado? Bueno, lo primero que habría que preguntarse es, tengo acá este cuadradito que no sé, me sale que yo tengo que admitir a alguien. Bueno, en fin. ¿Para qué la filosofía del derecho?
¿no? ¿Y qué es la filosofía del derecho? No voy a hacer una clase sobre filosofía del derecho porque no es el tema y sería además quizás muy aburrido a estas horas de la tarde. Bobbio decía que era una inútil pérdida de tiempo no hacer filosofía del derecho. Él ha sido un gran filósofo del derecho, pero sí pensar en la definición, porque suelen haber definiciones muy poco rigurosas, puede abarcar muchas cosas, en fin. Alexi, a quien seguramente ustedes conocen, señala que la filosofía, tratando de encontrar una definición de filosofía del derecho, piensa a partir de lo que es la filosofía. La filosofía es la reflexión sistemática sobre las grandes preguntas, las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué es lo correcto? Etcétera. La filosofía del derecho es, por lo tanto, una pregunta acerca de qué es el derecho, ¿no? La naturaleza del derecho. En el contexto del constitucionalismo, sin embargo, en este contexto que vivimos actualmente, de estados constitucionales, etcétera, la filosofía del derecho debe ser una filosofía práctica, cada vez más práctica y más aplicada. Lejos ya de esta visión en torno a conceptos abstractos, ¿no? Alejados, ¿no? Lo que queremos es discutir sobre el día a día de lo que hacemos nosotros los juristas, lo que hacen los jueces, lo que hacen los abogados, etcétera, ¿no? Bien, hay algunas preguntas principales de la filosofía del derecho, ¿no? Hay temas centrales, dice también Alexi, por ejemplo, y quizás algunos de estos nos resultan muy familiares para quienes somos abogados y hemos estudiado leyes, ¿no? Las preguntas sobre la validez de las normas, sobre las normas jurídicas, el sistema jurídico en general, la dimensión autoritativa del derecho, la coerción, etcétera. Hay, sin embargo, una parte de la filosofía del derecho que Bobbio ya en su época decía ha sido muy dejada de lado por los filósofos del derecho, que han estado más ocupados de esto, y que tiene que ver con el estudio de la justicia, las teorías de la justicia, los temas éticos, etc. La pregunta por la legitimidad o corrección del derecho, que en el contexto del Estado constitucional es central, porque el derecho ya no es solamente un conjunto de normas válidas dadas por una autoridad, sino que el derecho es también, como diría Alexi, una pretensión, o detrás de él hay una pretensión de corrección, ¿no? Las preguntas sobre lo que es justo, sobre la relación entre el derecho y la moral, abarcan, sin embargo, también otro aspecto, que es el que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Y que tiene que ver con la ética, la relación entre la ética y el derecho. Como la ética del juez o la ética del abogado, porque siempre solemos pensar que es el juez, ¿no? Un poco en la idea del impacto que puede tener en el sistema de justicia, del que bien ha hablado Arely, pero en realidad ese impacto en el sistema de justicia lo va a tener también la actuación del abogado, también la actuación de los docentes de derecho, sin duda, no solamente del juez, ¿no? Preguntas de ética que tienen que ver con el derecho, como la actuación del juez, del abogado, preguntas sobre bioética, a la luz de lo que estamos pasando ahora, por ejemplo, en el escenario del COVID, cómo y a quién le damos una atención en la situación de escasez, por ejemplo, que estamos viviendo, de los respiradores. Son preguntas de la filosofía moral, de la teoría de la justicia también, ¿no? Bien, teniendo esto un poco más claro, vamos a preguntarnos entonces ahora sí, ¿qué es la ética? ¿No? Para poder hablar de ética y de la ética del abogado, lo primero que uno tendría que preguntarse es, ¿y qué es esto de la ética? ¿A qué se refiere la ética? ¿No? Lo primero que creo que, y había pensado además en esta imagen, ¿no? Un poco para, escribo la palabra ética, ¿no? Profesoras se robaron la tiza, ¿no? A veces hay esta idea de que, claro, estudiar ética es, luego voy a hablar de la importancia del código de ética, pero es como aprender a memorizarte una serie de cánones o normas, ¿no es cierto? O como dice esta profesora, escriba la palabra ética, como si escribir la palabra tuviera un efecto mágico en convertirnos en personas éticas. Una pregunta importante, por ejemplo, aquí Fernando es profesor de ética en la universidad, es ¿cómo enseñamos ética? ¿Se puede aprender la ética? ¿A qué edad la podemos aprender o no? ¿No? Todas estas son preguntas que tendríamos que hacernos. Nuevamente volvemos a la pregunta, ¿qué es la ética? ¿Qué es la ética? Bueno, lo primero es que creo que tenemos que tener claro
que la ética no es un conjunto de enunciados, fórmulas mágicas o reglas que vamos a seguir y que van a orientar en nuestro camino correcto. Como dice una frase de McIntyre, que cito al final, digamos, las frases son, las normas son como guías, pero no resuelven los grandes problemas. Y las sociedades contemporáneas están llenas de dilemas, ¿no? De hecho, esta pregunta que les hacía acerca de a quién le damos este respirador, al padre de familia de 40, 45, 50 años que tiene COVID, que es, digamos, el buen padre de familia, pero que tiene una enfermedad, o a esta persona que, por ejemplo, es un reo, ¿no es cierto?, que ha cometido algún crimen, pero que probablemente tiene una mejor condición de salud. Y eso es un dilema ético, ¿no es cierto?, pero también jurídico, ¿no? Lo cierto es que no encontramos una respuesta para todos estos problemas en un conjunto de enunciados, de reglas, ¿no? La ética es principalmente, y me gustaría que retengamos esta definición, reflexión. Es una reflexión racional acerca de la moral, ¿no? Acerca de lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, ¿no? Dada por la razón autónoma del sujeto. Es una reflexión racional de un sujeto que tiene autonomía, que es capaz de decidir y de pasar por el filtro de su razón las normas que guían su actuación. Y no solamente de pasar por el filtro de su razón, las normas que guían su actuación, sino, este es un aspecto central, de hacerse responsable de ello, ¿no? De hacerse responsable de ello. El razonamiento moral es el que nos permite encontrar respuestas para los diversos dilemas éticos, ¿no? A veces también jurídicos, como este del que les comentaba, o tantos otros vinculados al derecho, ¿no? Entonces, si la ética es autorreflexión, supone hacernos preguntas, más que pensar que tenemos respuestas en reglas. Lo que probablemente debemos hacer, y el modo en el que quizás debemos aprender, si es que es posible aprender la ética, es pensando en tener ciudadanos reflexivos, ciudadanos que se pueden hacer preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? Por ejemplo, preguntas acerca de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestro comportamiento, de nuestras contradicciones, también de hacernos conscientes de lo humanos y altamente vulnerables que somos, ¿no? De lo falibles que somos también, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? Ahora mismo, en este momento, porque estoy yo, porque está Fernando, porque están ustedes, ¿no? Estoy actuando heterónomamente, es decir, alguien me mandó, me dijeron, tienen que estar porque hay que cumplir con un número de personas que participan en este evento, o tu jefe te dijo, tienes que ir, o están aquí autónomamente, porque realmente quieren estar. Y si quieren estar acá, o están acá porque quieren conseguir algo, por ejemplo, el certificado, entiendo que hay un certificado, pronto están, lo tienen apagado, a veces pasa eso también en clases, y luego pienso, certificado. Y entonces lo que yo hago es un cálculo de tipo utilitario, ¿no? Esto es un medio para lograr el fin, que es el certificado. O realmente están acá porque les interesa el tema, porque consideran que es un deber moral, o porque no es un deber moral, pero es una preferencia. A mí estos temas me gustan. Que me guste no significa necesariamente que sea bueno. Hay una diferencia entre una preferencia, seguir una regla, o tener incluso un cálculo utilitarista. ¿Qué es lo ético? ¿Solo seguir una regla es ético? ¿Hacer un cálculo utilitario no es ético? Todas estas son preguntas que se hace en la filosofía del derecho, ¿no? Y que podemos hacerla, además, a la luz de cada comportamiento que seguimos, ¿no? Otra pregunta importante es si esto sirve para algo, ¿no? Si se puede aprender, y si se puede aprender, cómo se aprende, qué significa aprender ética, más allá de, bueno, tener que pasar un curso, que tendrá un examen o algo parecido, ¿no? Estamos de repente ya muy viejos para aprender ética, eso se aprende en el colegio, cuando eres chiquito, o en tu casa, solía decirse, o en la iglesia, si es que alguien es creyente, pero ya cuando una persona es grande, ya no hay forma de moldear su comportamiento, su temperamento. Los abogados deben tener ética, o más bien deben tener técnica, estrategia, ¿no? ¿Es incompatible ser un buen estratega? Los abogados, especialmente los litigantes, son estrategas, sin duda lo son. ¿Y eso es incompatible con ser una persona ética?
Y preguntas como también si la ética es personal o existe algo así como una ética pública, ¿no? ¿Debo ser un santo? ¿Debo ser ético en la vida personal? ¿Y eso qué significa? ¿Lo personal trasciende a lo público? Por ejemplo, este profesor, ¿no? Hay tantas personas a veces que conocemos así, ¿no? O esta pregunta es si puede ser una mala persona, puede ser un buen abogado, puede ser un buen juez, puede ser un buen funcionario, puede ser un buen profesor de derecho, ¿no? Un poco a propósito de esta caricatura, ¿no? Me gano la vida dando lecciones de moral en público, pero en privado soy un corrupto. No me gusta llevarme el trabajo a casa. ¿No? Uno puede escindirse así, pero ¿qué es lo que estamos pidiendo si no del otro lado? Santos. No somos santos, también es verdad, ¿no? Y a propósito de esta anterior diapositiva, cuando preguntamos si una mala persona puede ser un buen abogado, la primera cosa que quizás uno tendría que preguntarse es ¿qué significa ser una mala persona o una buena persona, ¿no? A veces nos gusta definirnos como buenas personas. Dicen, bueno, ¿no? Pero yo soy bueno, no soy malo, ¿no? Malo Hitler, ¿no? Malo Hitler, malo Stalin. Yo soy bueno, ¿no? Malos los delincuentes, yo soy una buena persona. Y una de las cosas quizás que enseña la ética o que se estudia en la ética y en la filosofía moral en general, la filosofía del derecho también por esta implicación que hay actualmente en ambos, es la discusión en torno a nuestro carácter vulnerable y falible, como les decía inicialmente, ¿no? Probablemente más que hablar de buenas o malas personas en sí, naturalmente buenas o malas, de lo que deberíamos hablar es de buenas y malas acciones, ¿no? Cómo es que y uno tiene que darse cuenta que personas que de pronto pueden ser muy buenas, incurren o pueden llegar a cometer actos malos, e incluso tremendamente malos, ¿no? Ya sea en su vida personal o en su vida pública. Y entonces, a veces hacer esta distinción entre soy malo o bueno, termina cegándonos frente a la posibilidad de que podamos incurrir en malas acciones, ¿no? Hannah Arendt escribió un libro fundamental, ¿no? Que es Eichmann en Jerusalén, ¿no? Donde narra precisamente la historia de un ex funcionario nazi, ¿no? Y cómo él había creado todo este sistema para llevar a la muerte a tantos millones de personas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Y cuando se hace el estudio del carácter de este señor, se descubre que en realidad no era una persona mala, no era esta idea que uno tiene del monstruo, ¿no? Ese tipo de acciones los comete una persona monstruosa, y uno piensa, pues, Hitler, la caricatura, ¿no? Era dice ella, un sujeto común y corriente, capaz, sin embargo, de llevar a la acción cosas tan terribles, ¿no? Y es un poco una reflexión sobre el modo en que a veces sin darnos cuenta, por seguir simplemente, por ejemplo, el mandato en este caso él quería hacer su trabajo bien, ¿no? Quería ser eficiente, ¿no? Y la eficiencia no pasaba en ese caso por ver si lo que estaba haciendo era terrible, ¿no? Ni siquiera digo malo, terrible en términos morales, ¿no? Otra pregunta importante que uno tendría que hacerse, que es una de las grandes preguntas de la filosofía moral y política, que tiene mucho que ver con el derecho, es si debemos distinguir entre lo privado y lo público, ¿no? Que uno de los grandes logros del liberalismo, del pensamiento liberal, que uno diría, bueno, ¿de qué estamos hablando? Se dice que el Estado de Derecho se construye sobre bases liberales. Es verdad que luego pueden haber giros multiculturales, diversas cosas, o incluso de tipo comunitaristas, pero el Estado de Derecho se ha construido sobre bases liberales, ¿no? La idea de los derechos individuales, la idea de la contención del poder del Estado, la idea de la laicidad del Estado, la idea de que el Estado debe ser neutral, son ideas de corte liberal. Y uno de los, digamos, grandes logros del liberalismo fue el separar el ámbito de lo público y de lo privado. Usted, en su vida privada, mientras sea mayor de edad, puede hacer con su vida lo que le parezca. Lo que es relevante para el derecho es qué pasa en la vida pública. Pero en ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de la ética, esto no es tan sencillo de distinguir. Es decir, y nuevamente hago esta pregunta, ¿podemos escindirnos como personas y decir somos
muy corruptos en lo privado, pero somos honestos en lo público, es posible. Si pedimos, del otro lado, si pedimos personas que sean honestas en lo público y en lo privado, ¿no estamos siendo demasiado invasivos con la libertad del individuo y con su intimidad? ¿No estamos pidiendo quizás santos o héroes, ¿no? Y los seres humanos no lo somos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en algunos de estos ejemplos que propongo, de cara a plantear una reflexión, más que a dar una respuesta, que es, creo, lo que debe buscar, por ejemplo, un curso de ética, ¿no? Pensar, evaluar, pensar a partir de casos, ¿no? Dar razones de por qué sería correcto o incorrecto. Por ejemplo, agredir a su ex pareja o su pareja actual, ¿no? ¿Eso es privado o eso es público? ¿Hasta dónde es privado y hasta dónde esa acción privada puede trascender lo público? ¿Es solamente un problema de ética privada? No pasar alimentos a los hijos menores de edad. Bueno, claramente esto trasciende a lo público, y en el caso de las agresiones a la pareja también, si por ejemplo hay golpes. Pero si no los hay, ¿no? Eso, por ejemplo, afecta la condición de ser funcionario público de algún modo, representante, congresista, por ejemplo, juez, no lo sé. Acosar, ahora que está tan en boga esta discusión, acosar a las empleadas, a los empleados o a nuestros estudiantes, ¿no? Además, si ustedes se dan cuenta, muchas de estas discusiones durante mucho tiempo se mantuvieron dentro del escenario de lo privado. Esto era un asunto privado que no tenía nada que ver con, por ejemplo, el modo en que, o el hecho de que un profesor fuese buen profesor, ¿no? Hoy en día lo discutimos, ¿no? Lo discutimos. Sacarle la vuelta a la esposa, ¿esto también? ¿O ya estamos yéndonos mucho más allá y metiéndonos en una cuestión que parece que es privada? ¿Hay razones? ¿O ahí ya estamos pidiendo santos y de repente invadiendo una esfera en la que, como decía Judith Sklar, a veces uno no sabe lo que pasa dentro de una relación no es lo mismo que lo que pasa en el Estado, ¿no? Tener una vida sexual disoluta, ¿no? ¿Eso es público o es privado? Quien tiene una vida sexual disoluta, en fin, pensemos en cualquier ejemplo, ¿es una persona per se inmoral? ¿Afecta eso su moralidad pública o no? Y en fin, la pregunta es, una de las grandes preguntas de la ética es ¿dónde ponemos la línea, no es cierto? El límite de lo moral sin incurrir, por ejemplo, en moralismo o perfeccionismo y convertirnos en un Estado no liberal, ¿no? El moralismo supone la imposición de un modelo de virtud mayoritario, ¿no? Es decir, si para la sociedad algo es profundamente inmoral, entonces el resto, todos debemos seguir esa pauta moral. Las sociedades liberales, los estados liberales, como les comentaba, son contrarios al moralismo, ¿no? La gente puede tener distintas visiones sobre lo que es moral o inmoral en términos privados, por ejemplo, y el Estado no es nadie para imponer un ideal de moralidad, ¿no? Los ideales de moralidad son personales, en tanto no dañes a un tercero, en tanto no cometas un daño contra otra persona, lo que tú hagas con tu vida es asunto tuyo. Que el Estado quiera que tú seas una persona virtuosa, buena, es invasivo, dice el pensamiento liberal. Es lo que se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, se seguía la pauta de lo que decía una determinada iglesia o un determinado credo. Cuando en las sociedades liberales se deja que los individuos autónomos tomen su decisión. Y si se equivocan, se equivocan y serán responsables de sus equivocaciones. Cuando discutimos sobre esto, ¿hay ya una intromisión de corte perfeccionista o de corte moralista o no? ¿No? Algunas otras cosas vinculadas a ello nos llevan nuevamente a la pregunta acerca de la ética. Yo les había pedido que mantuvieran en su cabeza esta frase, ¿no? La ética es la reflexión racional acerca de la moral,
La ética es la reflexión racional acerca de la moral. La ética presupone, además de ciertas normas y esta reflexión, una serie de virtudes también, ¿no? Pero nuevamente con la salvedad de hasta dónde podemos pedir ciudadanos virtuosos, nuevamente sin incurrir en formas ya de perfeccionismo o moralismo, ¿no? No somos santos, pero parece que tener un comportamiento ético exigiría ciertas cosas como la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Tolerancia no es igual a estoy de acuerdo. Tolerancia muchas veces es simplemente soportar. Yo no estoy de acuerdo eventualmente con lo que dice una persona que tiene un credo que de repente no es el mío, pero no tengo el derecho de ir y avasallarlo. Tendré que tolerar, eventualmente soportar, aunque no esté de acuerdo, lo que esa persona dice. ¿Y por qué lo hago? Porque parece que hay un fin superior, ¿no? Que tiene que ver con mantener la deliberación libre, mantener la libertad del individuo, respetar el hecho de que cada persona tiene su pensamiento, sus creencias, etcétera, ¿no? La apertura al diálogo racional, lo cual no significa, y aquí también creo que hay que tener bastante cuidado, quizás Fernando puede decir algo de esto también, ¿no? Dejar de lado el lado emocional, ¿no? Una de las cosas que se ha criticado mucho al pensamiento liberal es precisamente este énfasis en la racionalidad, como si fuéramos sujetos ultra racionales, tan autónomos y racionales que podemos pasar todo por el filtro de la racionalidad, y solo vale lo racional. De hecho, hay emociones que son importantes. Si sin indignación, muchas de las grandes luchas sociales, las grandes revoluciones, no se hubiesen producido, ¿no? Emociones como la indignación frente a la injusticia son importantes, ¿no? Pero hay otras que, digamos, son muy peligrosas, ¿no? El odio, ¿no? El asco, incluso he trabajado mucho Nussbaum, ¿no? Frente a sujetos que, por ejemplo, tienen otra costumbre, otra forma de ser, otra raza, etcétera, ¿no? Entonces, si bien hay que trabajar este asunto de las emociones, es un aspecto importante que se trabaja ahora también en ética, no hay que olvidar que al final, es algo que discutía también, que hoy día lo podemos discutir con Fernando, el paso por lo racional es fundamental, ¿no? Estas emociones no son las que deberían llevar nuestro actuar. Son importantes, por ejemplo, para impulsarnos, pero es siempre importante pensar en términos racionales, ¿no? No demonizar al oponente, ¿no? Pensando en la apertura del diálogo, ¿no? Uno tiene adversarios, no enemigos, ¿no? Dice Chantal Mouffe. El otro, porque piensa diferente, no es un demonio, ¿no? No es que lo quiero eliminar. Y esto, por ejemplo, si uno lo piensa en términos de cómo se dan los diálogos políticos, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Hay que cuidarnos de los argumentos contra las personas, ad hominem, ¿no? Los argumentos que no pretenden en un diálogo descartar el argumento del otro, porque eventualmente es inválido, sino que lo que yo hago es descartar al oponente, ¿no? No voy contra el argumento, voy contra la persona, y eso es algo que no, en principio no debería admitirse, ¿no? Evitar la soberbia, ¿no? Es muy difícil mantener un comportamiento ético si uno cree que siempre lleva la verdad, ¿no? Y sin duda otras virtudes como, por ejemplo, hoy día pienso en eso por diferentes razones, la lealtad también, la lealtad con los amigos, la lealtad, pero principalmente la lealtad con uno mismo, ¿no? Ser consecuente, ¿no? También, cosas de ese tipo. ¿Cómo oriento mi conducta? Ahora hay un gran problema y es que en las sociedades anómicas como la nuestra no se siguen muchas reglas. Miremos nomás a veces lo que sucede en el contexto de lo que estamos pasando. Las normas no son muy claras, o son muy flexibles, o se relativizan, y además los sujetos tendemos a encontrar atajos, ¿no? A disculparnos, a siempre decir, bueno, sí, pero, y encuentro una excepción para mi caso. Por ejemplo, pensemos, ¿no? En situaciones en las que, por ejemplo, hay que discutir, ¿qué vale más? ¿La lealtad y la confianza a la familia o las normas que impiden el nepotismo? Esto es una situación muy común en el Perú, ¿no? Y es muy interesante porque incluso hay estudios de neurociencia, ¿no? Esto es a propósito de un texto de
Adela Cortina, me parece, ¿no? Parece que nuestra pauta evolutiva marcó en algún momento, ¿no es cierto?, cuando éramos, pues, digamos, pequeños grupos, ¿no?, Homo sapiens, en fin, que empieza a desarrollarse, se ubica en pequeños grupos donde es fundamental, son fundamentales los lazos, las relaciones con las personas más cercanas. Eso se instala en el cerebro del Homo sapiens, se mantiene a través de nuestra evolución, y entonces por eso para nosotros es natural, es casi un rasgo evolutivo, dice ella, dice Katinka Evers y una serie de estudiosos, probablemente sea parte de nuestros rasgos evolutivos creer esto, ¿no? Que es natural favorecer a quienes están cerca y sospechar del que está lejos. Por eso también la xenofobia, ¿no? Por eso también la xenofobia, ¿no? Sospechamos y rechazamos al lejano. Sin embargo, lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, compadecernos de la situación de gente que vive tan lejos de nosotros, como los niños que viven en África, que sufren de desnutrición, en fin, es precisamente la reflexión ética también, ¿no? Es ir más allá de lo que eventualmente nuestra naturaleza en términos evolutivos nos ha marcado y poder darnos cuenta de, por ejemplo, lo malo, o aquello malo lo que nos lleva seguir una pauta como el amiguismo, el nepotismo y otras situaciones, por ejemplo, en la función pública, ¿no? Entonces, ¿cómo oriento mi conducta? Es ciertamente complicado, ¿no? La labor de autorreflexión no es sencilla, ¿no? Y a veces es más fácil no pensar, ¿no? Solo hacer y no pensar. Una opción es, y quizás un buen consejo es en principio seguir la regla. Por eso hay códigos, ¿no? Hoy día hablaba Arely del Código de Ética del Abogado. Bueno, son pautas que orientan, ¿no? Así como cuando hablamos de reglas y principios en el derecho, hay quien dice, bueno, los principios son muy importantes, sí, pero cuidado, las reglas también son importantes. ¿Por qué las reglas tienen una gran cosa a su favor? Y es que, como digo acá, ahorran el tiempo de deliberación. Si ustedes se tienen que poner a pensar y a ponderar los principios detrás de la regla que establece que no se cruza en luz roja, y entonces dicen, por un lado está la seguridad del tráfico, por el otro lado, nunca cruzarían. Uno ve la luz en rojo y entonces sencillamente no cruza. Las reglas nos resuelven muchos problemas en la vida porque nos ahorran tiempo de deliberación y nos dan también seguridad. Entonces, seguir la regla puede ser un buen consejo, a menos que, y esto nuevamente, nos lleva a la inevitable necesidad de reflexionar. Existe una razón moral más fuerte que haga que debamos desplazar esa regla, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una objeción de conciencia, si tenemos una regla que establece, no lo sé, que se tiene que ir a trabajar el día sábado, hay un caso resuelto por el Tribunal Constitucional muy, muy conocido, y entonces usted tiene una religión que lo compele, por la cual no puede hacerlo, eventualmente tener una razón moral para no hacerlo, y podría plantear una objeción. Igualito funciona con la ética. Hay una serie de reglas en el Código de Ética que se han pensado para las situaciones regulares. ¿Qué pasa con las situaciones que no son regulares, con esto que ocurrió de pronto, con esta situación extraordinaria? Bueno, entonces hay que reflexionar y evaluar eventualmente si debemos o no seguir la regla, ¿no? Reflexionamos a partir de ejemplos y analogías también. La ética es filosofía práctica, la filosofía moral es filosofía práctica. ¿Cómo debo comportarme en este caso? Pues resulta que en un caso muy similar otra persona hizo esto y entonces parece que fue por el camino correcto, ¿no? Usamos analogías, cuando reflexionamos sobre casos hacemos eso. Hablamos de casos para discutir por qué se debió o no actuar en ese caso de ese modo. Y finalmente, hágase responsable, ¿no? Muchas personas creen que el liberalismo, cosa con la cual además ustedes podrían no estar de acuerdo, pero finalmente uno tiene que discutir por qué, este liberalismo sobre el cual se erige toda esta idea del Estado de Derecho, que nos da muchas libertades ahora, que ya no nos somete pues al cetro, al mando del rey o de la iglesia o de lo que sea, quien dice, bueno, es maravilloso, ¿no? Porque tenemos muchas libertades, pero hay que recordar
que la verdadera libertad siempre va acompañada de responsabilidad. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomamos, si somos sujetos verdaderamente autónomos, suponen también que nos hagamos responsables por las consecuencias de esas decisiones libres. Finalmente termino con esta frase que me gusta mucho de McIntyre, me permito leerla, tengo unos poquísimos minutos, dice, ¿no? Para responder de la manera correcta, con frecuencia, habrá que obedecer alguna norma, esas reglas a las que me refería. Pero ninguna norma ni conjunto de normas determina por sí misma cómo responder correctamente. No existe ningún tipo de norma, ni prohibiciones inviolables, ni prescripciones que puedan orientar la acción por sí misma. Saber cómo comportarse virtuosamente implica siempre algo más que el mero cumplimiento de las normas. El razonamiento práctico, el pensar acerca de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, tiene otras dimensiones, y quienes lo ejercitan adecuadamente requieren habilidades, así como virtudes y un conocimiento de sí mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betsabe, por tan importantes reflexiones para toda la audiencia y la importancia, ¿no?, de la autorreflexión, el rol de la racionalidad y la toma de conciencia en los actos que nosotros debemos ejercitar como abogados. Nuestro siguiente expositor, Fernando del Mastro. Fernando es máster en Derecho por la Universidad de Duke como becario Fulbright y máster en Estudios Teóricos en Psicoanálisis por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además viene cursando el doctorado en Estudios Psicoanalíticos, también por esta misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como profesor asociado e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde ocupa el cargo de coordinador del área de ética y responsabilidad profesional. Le damos el pase entonces a Fernando para complementar la presentación de Betsabe, esta vez desde el ángulo del psicoanálisis y la psicología. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias Arely, gracias también a Betsabe por acompañarnos, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por organizar con nosotros, con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, este evento, y además por liderar ya desde hace un tiempo, ¿no?, asuntos vinculados a la ética profesional de los abogados y abogadas, por ejemplo, a través de la publicación del Código de Ética Concordado, ¿no? Bueno, yo quisiera compartir algunas ideas desde la psicología y quizá más precisamente desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no?, para pensar en esto, ¿no?, en las facultades de Derecho y su impacto en la ética de sus estudiantes, ¿ok? ¿Cómo impactan, si es que impactan, las facultades de Derecho en la ética de sus estudiantes, ¿ok? Entonces, yo quisiera comenzar con una idea, lo mencionó Betsabe, que es, digamos, nuestro pasado influye en nuestra ética, ¿no?, pero no la determina, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro pasado en la familia, en la escuela, etcétera, marcan nuestra ética, influyen en ella, pero no hacen que, digamos, ya luego nada pueda cambiar, digamos, ¿no? Entonces, no determinan nuestra ética, no es como que escriben en piedra algo, bueno, o escriben en nuestra mente, en fin, en nosotros algo que luego ya no puede cambiar, sino que más bien es posible madurar, por un lado, o deteriorar nuestra ética, ¿ok? Entonces, esta es una primera idea que quería compartir con ustedes, ¿no? Nuestro pasado influye, pero no determina, y es posible madurar o deteriorar nuestra ética. Al menos esa es la propuesta que yo les planteo. ¿Y por qué me parece esto relevante? Porque también, como decía Betsabe, muchas personas dicen, bueno, la ética viene de casa, ¿no? Entonces, uno puede tomar eso, la ética viene de casa, como un decir de alguna manera determinista, ¿no? La ética viene de casa, digamos, y ya está. Entonces, lo que ocurra luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en una facultad de Derecho ya no puede impactar en nuestra ética, ¿no? Y, de hecho, hay personas vinculadas en la enseñanza del derecho que sostienen eso, digamos, ¿no? La ética viene de casa, entonces ya
cuando uno llega ya a una facultad de Derecho o a una universidad, ya qué se puede hacer, digamos, para que uno, por ejemplo, madure en su propia ética, ¿no? Esto me parece entonces interesante, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con esa postura como se evidencia en lo que está en la presentación ahorita, porque considero que cuando uno entra a una universidad o a una facultad de Derecho tiene un proceso interesante de formación de la propia identidad profesional, ¿no? Es un momento en la vida importante que influye, me parece mucho, y voy a tratar también de compartir algunas ideas de por qué es que influye, ¿no? Quizá pienso que cuando se menciona en facultades de Derecho, por ejemplo, que no se puede hacer nada, ¿no? Con el tema ético, no se quiere, no es tanto que no se puede hacer nada, sino que no se sabe cómo hacer, quizá, ¿no? Porque la enseñanza del derecho está muy centrada en el desarrollo de conocimientos, incluso menos, pero también de destrezas, pero no tanto en el plano actitudinal, ¿no? Entonces quizá tenga que ver con eso, ¿no? Con que nos sea difícil pensar qué hacer para formar en ética. ¿Es posible? ¿Cómo? ¿No? Entonces, como no encontramos respuesta, como nos es un poco esquivo el asunto, podemos refugiarnos un poco en esto de la ética viene de casa y ya en el plano universitario o de la enseñanza del derecho es poco o nada lo que se puede hacer, ¿ok? A ver, entonces, volvamos un poco al pasado, ¿no? Nuestro pasado influye en nuestra ética. ¿De qué va esto, no? Desde la perspectiva que yo trabajo, que no es la única, por supuesto, lo que podríamos decir es que nuestra ética se forma a través de vivencias, ¿no? A través de situaciones que vivimos, por ejemplo, en la familia y en la escuela, antes de entrar a una universidad, ¿no? Vivencias en la familia y en la escuela. Ahora, en la familia y en la escuela tenemos un montón de vivencias, ¿no? Tenemos vivencias, por ejemplo, también, no sé, respecto al medio ambiente, ¿no? Tenemos vivencias de relaciones de pareja, tenemos vivencias amicales, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de facultades de Derecho y enseñanza del Derecho, no son tanto esas las vivencias relevantes, sino un tipo de vivencia específico, que son las vivencias que tenemos en los sistemas regulatorios, ¿ok? Es decir, en el sistema regulatorio de la familia o de la escuela, pensemos en la disciplina escolar, por ejemplo, ¿no? En la disciplina escolar se encuentran todos los elementos de un sistema regulatorio, como por ejemplo figuras de autoridad, como por ejemplo normas que se crean, que se aplican, ¿no? Que se comunican, que se cumplen, que se incumplen. Entonces, considero que la, ¿no? La ética se formaría a través de este tipo de vivencias en sistemas regulatorios. ¿Ok? Y esas vivencias en sistemas regulatorios dejarían alguna huella, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vivencias tienen estudiantes de Derecho antes de entrar a la Facultad de Derecho? Eso es algo que me parece muy interesante, ¿no? De hecho, he publicado recientemente un artículo que se llama la enseñanza del derecho frente al pasado de sus estudiantes, ¿no? Porque nuestros estudiantes llegan después de tener un conjunto de vivencias por muchos años en sistemas regulatorios de la familia y la escuela. ¿Qué tipo de vivencias? Bueno, en esta investigación le pedí a mis estudiantes en el curso de Derecho y Psicología que rememorasen alguna vivencia que para ellos y ellas haya sido importante respecto a la disciplina escolar. Entonces entregaron, ¿no? un pequeño ensayo narrando vivencias que habían tenido. ¿Y qué cosas encontré, ¿no? Primero, un modelo donde la autoridad actúa como propietaria de la regulación, ¿no? La autoridad puede hacer cumplir una norma a alguien, pero ella misma no cumplir con esa norma, ¿no? La autoridad puede aplicar las normas prácticamente de cualquier manera, incluso en situaciones de humillación, ¿no? O aplicando incluso normas que no existen para poner sanciones, y no se tiene que justificar, ¿no? Cuando un estudiante le pide algún tipo de justificación, eso la autoridad lo toma mal, ¿no? Lo toma como un cuestionamiento, como que están retando su autoridad, el que le pidan
alguna justificación, o que leen su opinión. Me parece que esta norma que me exige quedarme en el patio, ¿no? Después de culminar las clases, no le encuentro el sentido. ¿Cuál es el sentido? Y la respuesta de la autoridad es, cumple la norma, digamos, ¿no? Si no lo haces te voy a sancionar. Entonces actúan como si pudiesen hacer con la regulación lo que quieren, ¿no? Como propietarias de la regulación. Entonces, eso fluye de las vivencias de los estudiantes, ¿no? ¿Qué otra característica interesante? Son autoridades que se presentan como titulares del saber acerca del otro, ¿no? O sea, mi posición de poder, de autoridad, me permite decir la verdad del otro, del estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las vivencias que recuerdo es una en que en el colegio los chicos durante el verano, los hombres, podían ir con short, mientras que las chicas tenían que ir en pantalón, ¿no? Entonces, las chicas le preguntaban a sus profesoras, a las autoridades, le decían, bueno, esto en principio me parece pues injusto, ¿no? Hace muchísimo calor, es muy incómodo, los pantalones son de doble forro, en fin, y los chicos pueden venir en short, entonces, ¿por qué? ¿No? Y la autoridad, como propietaria, digamos, no siente que tiene que entrar en un diálogo, a razonar, a argumentar, les responde lo siguiente, ¿no? Les dice, bueno, ustedes quieren venir en short, seguramente porque lo que quieren hacer es coquetear con los chicos, ¿no? Entonces, uno incluso niega lo que la persona está diciendo, ¿no? Como su razón, y la autoridad se considera como titular de, yo sé en verdad qué cosa estás tratando de hacer, ¿no? Yo no necesito dialogar contigo y tratar de comprender, ¿no? Porque yo tengo tu verdad, digamos, ¿no? Y muchas situaciones hablaban de ese modo, ¿no? Entonces, frente a estas vivencias de una autoridad que no se justifica, que crea una norma que le aplica a algunos, que a otros no les aplica, que las aplica incluso con violencia, ¿no? Y que se presenta, ¿no? Como titular del saber acerca del otro. ¿Cuál es la acción que suelen seguir los estudiantes? Y podríamos decir que es una especie de no acción, ¿no? O sea, hay un no decir del regulado que es muy interesante, ¿no? Es una vivencia en sistemas regulatorios donde la autoridad puede exigir una norma que no cumple y el regulado no va a decir nada, ¿no? No va a decir nada. Puede tratar de decir algo en un momento, pero la respuesta va a ser que ahí quede el asunto, ¿no? Y que no siga diciendo, porque si sigue diciendo, puede quedar mal, puede salir mal del asunto, ¿no? Puede verse perjudicado, ¿no? Entonces, estas vivencias además, digamos, están en esta investigación y son de estudiantes de Derecho cuando eran escolares, pero si uno ve investigaciones sobre la disciplina escolar en nuestro país, digamos que esto no está tan fuera de esas investigaciones, lo que muestran esas investigaciones, ¿no? Discriminación, bullying, maltrato de figuras de autoridad, etc. Esto no quiere decir, por supuesto, que todas las figuras de autoridad en las escuelas sean así, pero sí quiere decir que existen este modelo y que cuando el estudiante se ve frente a un modelo de autoridad de este tipo, que tampoco es que sea la excepción, su actitud es una actitud de no decir, ¿no? De renunciar a la propia expresión, renunciar a la propia opinión, ¿no? Entonces ya uno le dice sí, bueno, sí, ¿no? A la autoridad, y deja de dialogar, ¿no? No hay posibilidad, digamos, de dialogar con una autoridad en este modelo, ¿no? Entonces, estas vivencias, y esto es una idea ¿no? que yo trabajo desde el psicoanálisis, estas vivencias van a dejar una huella, ¿ok? Van a dejar una huella. Y esta huella tiene que ver con el modo de concebir los sistemas regulatorios y de vivir en ellos. Yo voy a tener un modo de vivir la regulación. Por ejemplo, un modo de vivir la regulación en la que, por estas vivencias, ¿no? Donde la norma nunca se justifica y la única razón para cumplirla es evitar una sanción, entonces mi modo de vivir va a ser, voy a cumplir la norma siempre que hay un riesgo de sanción, pero si puedo evitar la sanción no hay por qué cumplirla, ¿no? La norma ya es para mí eso, es casi igual a la sanción, ¿no? No está asociada a principios, no está asociada a valores, ¿no? No es algo que yo pueda, sobre lo que yo pueda razonar si se está aplicando bien o mal, digamos, ¿no? Entonces,
ya eso queda, digamos, como una especie de, en psicoanálisis se habla de principio organizador de la experiencia, ¿no? O sea, ya es un modo como yo concibo la regulación. Entro a la regulación, hay una figura de autoridad de este tipo, y mi modo de actuar ya va a estar como, de algún modo, predeterminado, y va a ser, en términos psicoanalíticos, pre-reflexivo. Entonces esto es bien interesante, me parece que relacionarlo con lo que decía Betsabé, ¿no? Si la ética es una reflexión, una acción racional, reflexiva, autorreflexiva, bueno, acá pareciera que eso, que la influencia de este tipo de acciones podría hacer que eso no se dé, que no se llegue a gestar una ética de ese tipo, ¿no? Sino que el modo de concebir y vivir en los sistemas regulatorios sea en alguna medida el que estoy diciendo, ¿no? El no decir, ¿no? Pensemos en el derecho, ¿no? Pensemos en el derecho, pensemos en las facultades de derecho, y esto de todos saben, pero todos saben quién es, todos saben qué pasa, pero nadie dice, ¿no? Entonces, ya es como una especie de huella, ¿no? Este no decir, ya es algo natural, ¿no? Por supuesto hay temores también, ¿no? El no ser escuchado, ¿no? Si hay una figura de autoridad en la escuela, por ejemplo, yo le digo, ¿no? Estoy incómodo, estoy incómoda, en este caso las chicas, ¿no? Y lo que me responden es, ustedes quieren coquetear, eso a nivel afectivo es doloroso, porque hay una figura de autoridad que no nos está comprendiendo, ¿no? Hay una dificultad para dejar comprender nuestras necesidades y nuestras opiniones. Entonces, más adelante, cuando yo esté frente a otra autoridad, ya puedo renunciar simplemente a razonar, a dar mi opinión, a dejar saber cuál es mi necesidad, ¿no? Entonces, mi propuesta, ¿no? es entender a la ética como nuestro modo de vivir en sistemas regulatorios. Tomo acá, digamos, quizá lo que decía Foucault en su texto, en la última clase que dictó antes de morir, que se llamó El coraje de la verdad, ¿no? Y ahí él habla de la idea de filosofía viva, ¿no? La filosofía viva tiene que ver con el bios, tiene que ver con la experiencia, con nuestro modo de vivir, ¿no? Esto es bien importante porque podemos pensar a veces que la ética está mucho en el plano del discurso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la ética se forma ¿no? Se forma en casa, y a mí me formaron en valores, ¿no? Y yo creo en la justicia, ¿no? Y yo creo en la igualdad, pero es un nivel de discurso, ¿no? Si yo veo cómo vivo yo en sistemas regulatorios, cómo vivo yo las normas, cuándo las cumplo, cuándo las incumplo, ¿no? Ahí se va, digamos, esa sería una fuente interesante de autorreflexión, justamente a partir de lo que yo vivo, de lo que yo hago, para pensar cuál es nuestra ética. Y ahí creo que la idea, esta idea, de repente esta idealización de nuestro pasado, ¿no? Y esta idealización de nuestra propia ética podría encontrar algún freno, ¿no? Y más bien partir de la idea de tenemos muchísimas oportunidades de mejora en nuestra propia ética, particularmente en nuestra ética entendida como nuestro modo de vivir en sistemas regulatorios, ¿no? Entonces, ¿cómo entra, digamos, es posible madurar, deteriorar nuestra ética si tenemos todas estas vivencias que han sido en la familia, en la escuela, entonces por ende que cumplen muchas veces un rol estructural en nuestra psique, es nuestro modo de ver la realidad, de operar en la realidad, ¿no? De experimentar la realidad. Entonces esto puede tocarse, ¿no? Esto puede cambiar, ¿no? Alguien puede pasar del no decir al decir, ¿no? O ya, digamos, sí podemos empezar a pensar que hay algo de determinismo en esto, o en todo caso que es muy difícil en el ámbito universitario tocar aspectos de nuestro modo de vivir que están tan instalados, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en las facultades de Derecho, y he añadido las prácticas preprofesionales, porque me imagino que han oído bueno, el audio de Telmo, ¿no? Como una abogada del estudio Grau, cuyo nombre no recuerdo, pero que salieron muchas otras cosas de prácticas preprofesionales. Entonces, la vivencia que tiene un estudiante en el sistema regulatorio de la Facultad de Derecho y de las prácticas preprofesionales es una vivencia que refuerza lo negativo previo, o es una vivencia que se constituye como lo que se dice en psicoanálisis una experiencia correctiva, ¿no?
Es decir, antes era así, pero ahora entro a la Facultad de Derecho y me doy cuenta que hay una vivencia de la regulación, porque todas las facultades de Derecho tienen un derecho interno, ¿no? Hay normas, hay principios que rigen la labor docente, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas vivencias en las facultades de Derecho y en las prácticas preprofesionales? Refuerzan, por ejemplo, esta idea de que quien tiene poder es propietario de la norma, refuerzan esta idea de que quien tiene poder tiene la titularidad para decir cuál es mi verdad, ¿no? O se constituyen como experiencias correctivas, ¿no? Entonces, esa me parece que es una pregunta muy importante y que nos formulamos muy poco, ¿no? Creo que miramos poco a este asunto, ¿no? Bueno, entonces, lo que quisiera ver ahora, ¿no?, es el impacto negativo de las facultades de Derecho y las prácticas preprofesionales en la ética de sus estudiantes, ¿ya? Y quisiera acá, me voy a centrar un poco en, tomando un término de Jung, en la parte sombría de la enseñanza del derecho y de las prácticas preprofesionales. Me parece que eso es lo que toca, en buena medida, hacer, ver la parte que no queremos ver, ¿no? La parte que está un poco en la sombra, ¿no? La parte que habla mal de nosotros como facultades de derecho o como docentes o como estudiantes, ¿no? Porque creo que para madurar en la propia ética eso es lo que toca también, ¿no? Una autorreflexión que se dirija a ver aquello que muchas veces no queremos ver y que más bien muchas veces proyectamos en el otro, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en la situación ahora de la pandemia, ¿no? El otro es el que no cumple la ley, ¿no? Siempre es un otro, el arbitrario, el que no cumple la ley, el que entra en casos de corrupción, ¿no? ¿Y qué hay de nuestros propios incumplimientos? ¿Qué hay de los momentos en los que preferimos nuestro placer, nuestra comodidad, nuestro beneficio a el cumplimiento de una norma, ¿no? En fin, entonces me quiero centrar en eso, ¿ya? Con esto quiero decir también que no niego que en las facultades de Derecho haya muchas cosas buenas, ¿no? Hay mucho trabajo que se está haciendo en esto, al menos en lo que me consta, que es en la Facultad de Derecho de la PUC, pero hay muchísimo negativo y creo que eso es lo que hay que enfocar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que las facultades de Derecho no son una experiencia correctiva, ¿no? ¿Podrían serlo? Sí, podrían serlo, porque uno está formando ahí su identidad profesional y si ve que hay otro tipo de funcionamiento, uno puede interiorizar ese nuevo modelo, ¿no? Puede ver ese nuevo modelo, puede reflexionar sobre su propio pasado y puede madurar en su propia ética a través de virtudes como las que ha mencionado, el desarrollo, ¿no? El trabajo, en el ser, en lo actitudinal, en las virtudes, que ha mencionado, por ejemplo, Betsabe, y en otras también, por ejemplo, como por ejemplo el coraje, ¿no? La congruencia, la mencionaba Betsabe también. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Las facultades de Derecho podrían ser una experiencia correctiva, pero lo que yo digo es que más bien lo que tenemos muchas veces es un currículo oculto que refuerza lo negativo, ¿no? Ahora, no es que yo lo diga, ¿no? Bueno, yo he hecho alguna investigación sobre esto, pero, de hecho, mi tesis doctoral gira en torno a esto y ya tengo alguna experiencia entrevistando estudiantes sobre situaciones que viven en las facultades de Derecho, pero también están otras investigaciones que se han hecho sobre facultades de Derecho, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa en las facultades de Derecho que no queremos ver, ¿no? O que no queremos reconocer o decir, ¿no? Bueno, muchas veces son docentes con autoridad sin límites, ¿no? Yo he sabido, me han contado, ¿no? Más de una ocasión, profesores que faltan a la mitad del curso, ¿no? Sin avisar. Profesores que faltan un mes y regresan y dicen, bueno, estuve en Europa, vamos a continuar, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de que la autoridad no se disculpa también puede ser algo así como ya interiorizado, ¿no? Nuestro modo de vivir en sistemas regulatorios es la autoridad hace lo que quiere y no se tiene que disculpar, no tiene que reconocer su falta, ¿no? Tardanzas, ¿no? Llega una hora tarde, por ejemplo, una profesora, y llega una hora tarde y a los alumnos que aún están les dice, ¿dónde están sus compañeros? No, bueno, ya se fueron, ha pasado una hora, le dicen los alumnos, y ella le dice, bueno, llámenlos porque voy a empezar a dar notas y si no están, yo no sé qué errores pueda haber, ¿no? Y los estudiantes, ¿qué hacen? Empiezan a llamar a sus compañeros, ¿no? No dictar, ¿no? Pasar 5, 6, 7 clases haciendo que los estudiantes lean una sentencia y después que expongan, y después entra en el parcial cosas que no se han visto siquiera en el curso, los estudiantes dan su parcial y no dicen nada, ¿no? Devolución de notas fuera del plazo, ¿no?
absolutamente fuera del plazo. Un estudiante de Derecho se puede enterar el último, digamos, el último día que vence el plazo para entrega de notas, ahí están todas las notas, ¿no? Y esto, bueno, puede ser que incumple una norma, ¿no? De hecho, en el caso, en nuestra Facultad de Derecho hay un reglamento, ¿no? que fija un plazo. Entonces puede ser que se incumple una norma con esto de las notas fuera del plazo, y el profesor sí puede decirle a los estudiantes, o sea, ¿qué pasa si uno como estudiante no entrega su evaluación en el plazo? ¿No? 0. Y yo entrego todas las notas el último día, ¿no? Entonces, ahora, no es solamente ahí la regla, ¿no? Sino hay un principio también, o sea, hay algo ahí del vínculo con el otro, ¿no? De informar cómo le va en el curso, ¿no? De evitar que esté pues, en una situación de incertidumbre respecto a su calificación, ¿no? Hay supuestos de pérdida de notas, ¿no? Profesores que pierden la nota y ponen cualquier nota y los alumnos dicen, pero ¿de dónde salió esta nota, no? Y bueno, ahí queda, ¿no? La adulación para tener una buena calificación, ¿no? Estudiantes que ya conocen que mientras más se le diga al profesor lo magnífico que es y lo prestigioso que es y lo importante que es su curso, eso impacta en la nota, ¿no? Y situaciones de acoso, hostigamiento, que hemos sabido en gran medida por el coraje de las víctimas que han dado a conocer estas situaciones, ¿no? Muchas veces, en otros casos, como decía, hay ausencia de regulación interna, o sea, simplemente no está regulado, y es la libertad de cátedra, se dice, ¿no? Que me parece que no hay libertad de cátedra que te permita faltar a la mitad del curso, ¿no? La libertad de cátedra creo que tiene que ver con el contenido, y no con tu responsabilidad como docente, ¿no? Ausencia de quejas que no llegan a ningún lado, ¿no? Estudiantes que dicen, bueno, podemos quejarnos con el profesor, pero entre los profesores, ¿no? Hay grupos, entonces es muy difícil, ¿no? Y riesgo de verse perjudicado en la nota, o sea, el estudiante no le dice algo al profesor, ¿no? El profesor le responde cualquier cosa no razonada, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Profesor, me parece que son excesivas las lecturas y las ha dejado además una semana después de lo que dijo que iba a dejarlas, y el examen es pasado mañana y tenemos 10 lecturas. Y el profesor le responde, bueno, yo tengo haciendo esto, yo tengo como profesor 20 años, porque tú me digas, no voy a cambiar mi modo de hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí, ¿qué razonamiento, qué argumentación hay? Ninguna, ¿no? Y el estudiante ya no dice nada. No dice nada, ¿por qué? Bueno, en parte porque dice el profesor controla mi nota. Entonces, por tener una buena nota, dejo de decir, o sea, tener una buena nota es más importante que decir lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de aprendizajes son estos, no? ¿Deterioran la ética o permiten que ésta madure, no? Bueno, pasemos a las prácticas preprofesionales, ¿no? Hemos conocido, ahora último, múltiples situaciones de maltrato, de acoso, hostigamiento, incluso supuestos de violación, ¿no? En los que otros practicantes saben lo que ha pasado y no dicen nada, ¿no? Incumplimiento de la ley de prácticas, del horario. Hay una encuesta que se ha hecho ya en el 2019 y en el 2020 respecto al cumplimiento del horario, y 40% de estudiantes dicen que trabajan más de 30 horas, ¿no? 10% más de 40 horas. Yo estoy haciendo una investigación cualitativa de la vivencia de 6 practicantes a lo largo de todas sus experiencias de prácticas, y, por ejemplo, en vacaciones no existe la ley de prácticas, ¿no? En vacaciones es tiempo completo, y ya está, ¿no? Bueno, esto supone además un incumplimiento al código de ética, ¿no? Al deber de obediencia a la ley y de ser ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos esto, podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo estamos impactando en la ética de quienes en el futuro van a ejercer la profesión, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer como facultades de Derecho frente a esto, ¿no? Y el tema es que no hay reflexión al respecto, prácticamente, ¿no? Nuestra reflexión es sobre el sistema jurídico, digamos, ¿no? Sobre digamos, ¿no? Una mirada crítica a lo que hacen los jueces, una mirada crítica a lo que hace el Congreso, una mirada crítica a lo que hace el Poder Ejecutivo, no sé, en fin, ¿no? Pero no una mirada a nuestro propio mundo del derecho interno en las facultades, ¿no? Entonces, esto no es tema de reflexión, no es tema de acción pedagógica, y acá sí creo que lo emocional, bueno, no sé si llamarlo lo emocional, pero en todo caso las dinámicas relacionales, lo anímico, es muy importante, ¿no?
porque el miedo termina siendo un factor que inhibe y casi que prohíbe la argumentación, la reflexión, el decir lo que pensamos, ¿no? Y hace que los estudiantes de Derecho, como dice un artículo que se publicó en la revista de Harvard, sean, ¿no? Se llama algo así como formando abogados dóciles el artículo, ¿no? O sea, formando a personas que ven las figuras de autoridad y van a decir sí, ¿no? Van a decir sí, y no van a dar su opinión, incluso pueden ya ni siquiera pensar en su opinión, ¿no? Yo me acuerdo, con esto voy terminando, ¿no? Me acuerdo de una situación en mis prácticas preprofesionales donde me acuerdo de haber visto, me pidieron que elabore la contestación a una demanda, y eso me pareció fantástico, ¿no? Era un encargo que me entusiasmó, era importante para mí, el encargo más importante que me habían dado hasta el momento. Entonces leí la demanda, ¿no? Para hacer la contestación a favor de nuestro cliente. Y cuando leo la demanda me parece que el demandante tenía razón. Entonces voy donde mi jefe y le digo, doctor, no sé qué hacer, ¿no? Me parece que el demandante tiene razón y que nuestro cliente debería pagar. Y lo que me dice mi jefe es, bueno, ahí está justamente el arte de ser un buen abogado. Uno tiene que encontrar siempre la manera de poner los hechos y el derecho de modo tal que sostenga la posición del cliente, ¿no? Y yo salí sintiéndome mal, sintiendo que había quedado mal, ¿no? El deseo de ser reconocido por una figura de autoridad es un deseo muy potente que puede inhibir cualquier autorreflexión y reflexión. A partir de ahí, para mí ya fue, digamos, el arte de no pensar qué es lo correcto. De mi mente salió la reflexión respecto a qué es lo correcto, y simplemente empecé a poner las cosas de modo tal que quien, digamos, tiene poder, y tiene poder además para impactar en mi autoestima, es decir, mi jefe, esté contento, ¿no? Entonces sí creo que el tema afectivo, que el tema de las dinámicas relacionales termina teniendo muchísimo poder explicativo para comprender los problemas que tenemos, ¿no? Ahora, eh, acá lo que tenemos, de todos modos, creo, además, es, o sea, esto no es, digamos, algo que las facultades de Derecho, bueno, pueden hacer o pueden no hacer, ¿no? Porque hay un mandato constitucional de formación ética y cívica, ¿no? En todo el proceso educativo. Entonces, yo creo que las facultades de Derecho están obligadas a trabajar en esto, ¿no? Porque además hay un impacto en la sociedad tremendo, ¿no? De estas situaciones. Eh, Ahora, yo me he centrado en esto, ¿no? Pero también podríamos hablar de lo poco que se enseña el código de ética, ¿no? Ya sea en sus principios, en sus reglas, a través de la reflexión, incluso a nivel normativo, hay poquísima conciencia de las normas del código de ética, ¿no? Por ejemplo, de una norma que es que uno debe denunciar al colega que comete un acto de corrupción, ¿no? Y así muchísimas otras normas, ¿no? Muy interesantes, ligadas a principios, a valores que están también en el código, que en muchas facultades no se enseñan, ¿no? Bueno, entonces, como ven, mi propuesta es atender a nuestros modos de vivir, atender a los sistemas regulatorios en los que vivimos y mirar probablemente lo que no queremos mirar para, a través de eso, de una actitud autocrítica, poder madurar en nuestra propia ética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y a ambos, porque finalmente creo que una de las lecciones o mensajes que estamos dando, o que están dando ustedes como docentes de Derecho, es que estamos en un momento de quiebre, hay un punto de quiebre entre la enseñanza del derecho del pasado y la obligación que tenemos ahora los docentes de ejercer nuestra docencia y la formación, no solamente de profesionales en el derecho, sino de ciudadanos, desde la ética, desde una conciencia mayor de valores, y en ese sentido se intersectan este pedido, digamos, de autorreflexión que propuso Betsabé, y también este mensaje que tú das de que no nos podemos quedar únicamente en el tema de la autorreflexión, sino que esto nos tiene que llevar a una suerte de liderazgo de cambio, ¿no? Y entonces, a esta nueva generación de estudiantes del derecho, nosotros los invocamos a realmente tomarse en serio estos dos mensajes claves que han salido de estas dos ponencias, ¿no? Nosotros, los ya abogados o nuestras generaciones, si
si mal no me equivoco, hemos sido formados con una metodología de centrarnos en el estudio de la construcción del caso desde una lógica bastante clientelista, y por eso me parece fascinante el mensaje que diste, Fernando, sobre esa inducción, ¿no?, a atender las necesidades del cliente. Y esa es la forma como también se construye la imagen del abogado exitoso, ¿no? En las películas, El abogado del diablo, la más reciente Historia de un matrimonio, ¿no? Lo exitoso es qué tanto yo puedo satisfacer las necesidades del cliente, aun cuando éstas vayan fuera de los cánones de la justicia y la ética, ¿no? Entonces hay varias preguntas ahí, ¿qué implicancias éticas tiene, ¿no?, defender a un pederasta, defender a un corrupto, defender a un feminicida, defender a aquel sujeto que omite, ¿no?, sus obligaciones alimentarias por puro capricho, ¿no? ¿Qué nos debemos cuestionar los abogados cuando llevan ese tipo de casos a nuestras manos? ¿Cómo nos sirven los códigos de ética y las reglas de las que nos hablaba Betsabé en el ejercicio de nuestra profesión? Entonces, con esta suerte de resumen de esta invitación a la autorreflexión que nos hacen ustedes, yo quisiera trasladarle algunas preguntas que bueno, nos ha compartido también la audiencia, y tal vez para Betsabé, aquellas centradas en lo que es la ética del abogado. Entonces, esa es una pregunta que siempre se hace en nuestra nueva generación de estudiantes, ¿no? ¿De qué modo esta ética del abogado incide de alguna manera en todo el ordenamiento jurídico? Porque lo vemos desde que cuestionamos las decisiones del Congreso, las decisiones, ¿no?, de algún sector de la gestión pública, las decisiones de abogados que defienden casos no defendibles. Y eso tal vez me lleva a una segunda pregunta, Betsabé, que es más compleja, ¿no? ¿Cómo formamos y reformamos abogados o ciudadanos desde la ética? Me centraré en esas dos preguntas para ti, Betsabé, y luego paso a unas preguntas para Fernando. Gracias, y activé el sonido. A ver. Ok. A ver, ¿cómo incide la ética del abogado en todo el ordenamiento? Es un poco lo que tú decías, Arely, más temprano, ¿no? Digamos, ser abogado creo que es un poco como ser periodista también, ¿no? No es solamente una profesión, digamos, individual, yo hago esto y me gano. Por eso es tan importante la función de las facultades de Derecho, ¿no? No son meros productores de profesionales que van a ganar un dinero, lo cual es bastante respetable, todos lo hacemos, sino que van a formar sujetos que van a darle un tono, ¿no es cierto?, a una determinada sociedad. Una sociedad más justa o menos justa, más corrupta o menos corrupta. Todo lo que hacemos los abogados, seamos jueces, profesores, abogados, fiscales, notarios, etcétera, va a tener un impacto directo en el sistema de justicia. El sistema de justicia no es sino otra cosa que la justicia en términos institucionales del país. Y por eso creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque además hemos entrado, digamos, yo soy liberal en cierto sentido, y estoy de acuerdo con el libre mercado en muchas cosas, no soy libertaria, soy una liberal igualitarista. ¿En qué sentido? Perfecto el libre mercado, pero cuidado, no es que todo es el libre mercado, y a veces hemos tendido a liberalizarlo todo, ¿no? Entonces es lo mismo vender un pollo a la brasa, ponerte una pollería, que poner una universidad, poner una facultad de Derecho. No, señores, porque el impacto de los abogados que vamos a tener y de los jueces que vamos a tener va a ser para todos, ¿no? Y cuando esto sonaba, pues, a un discurso abstracto hace algunos años, hoy en día que vemos lo que pasa, ¿no? Lo que pasa de cara a derechos como la salud, etcétera, en el marco de lo que está sucediendo con el coronavirus, o lo que ha sucedido con la corrupción en el Perú, nos explota en la cara, ¿no? ¿Por qué la educación es un servicio público? Porque la salud lo es, no es una cosa meramente privada, porque la justicia lo es también. Entonces, aunque claramente podemos tener universidades privadas, la misma Católica lo es, no es que vamos a formar lo mismo que meros técnicos. Hay algo ahí
muy importante en la formación de los abogados, de todos, no solo de los jueces, insisto. Ahora, ¿cómo formamos abogados desde la ética, no? Y tú has dicho una palabra que me parece importante, no son solo los abogados, ¿no? Son todos los ciudadanos, ¿no? Una de las cosas que se le ha criticado precisamente a la visión liberal, que insisto, con la que yo estoy de acuerdo, yo comparto, pero que ha sido motivo de mucha crítica desde otras áreas de la filosofía política, como el republicanismo, qué sé yo, es eso, ¿no? Es ver a los sujetos como individuos aislados, ¿no? Que persiguen sus fines, ¿no? Que tienen sus derechos y que basta con que no hagas daño a otro para que la cosa esté bien. El problema es que así no funciona la democracia. Y el problema es que si no tenemos personas que se involucren, vamos a seguir como estamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto del COVID es el mejor ejemplo. Aquí el problema del COVID y lo que puede ser una segunda ola, que ojalá no llegue, va a ser producto, digamos, aquí no hay solo una responsabilidad del Estado, de la ley, sin duda la hay, sin duda, sino también nuestra. Y ahí es también cómo se activa la ciudadanía, ¿no? Cómo cumplimos o no cumplimos con esta idea de cuídate, usa la mascarilla, mantén la distancia, en fin, ese tipo de cosas que tienen que ver con virtudes ciudadanas, ¿no? Con que no estás solo en el mundo, con que lo que tú haces tiene efecto e impacto en los demás. Entonces yo creo que es esta idea de la educación ética, que no es, pues que hay que cambiar esta idea de que cuando nos enseñaban ética venían y nos ponían, y nos teníamos que memorizar las normas del código. No, esto es reflexionar y enseñar a los chicos desde el colegio, ¿no? A discutir, a reflexionar, esto que estamos haciendo, ¿por qué lo tenemos que hacer? Incluso en lo que dice Fernando, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir una norma que dice la autoridad? ¿Qué pasa si esa norma es irracional? ¿Qué pasa si es irrazonable? ¿No? Y más allá de decir, bueno, vamos a llamar a las armas, no, es sencillamente poder darte cuenta, ¿no? Fernando ha dicho una cosa que a mí me parece tremenda, ¿no? A propósito del caso que contaba, ¿no? Esta idea de que es mejor no pensar, que muchos alumnos tienen, ¿no? Yo no voy a pensar ya qué es lo correcto, ¿no? Vamos en plan automático. En otras palabras, nos enajenamos, ¿no? Porque si algo tiene el ser humano es precisamente la capacidad de reflexión. Quien toma esa vía probablemente está pensando en recompensas inmediatas o de cierto tipo, pero yo no sé si eso es lo mejor, ¿no? A largo plazo, ¿no? Quien toma esa vía, cuando es muy joven, a veces hace un pacto con el diablo, ¿no? Por ahorrar el camino, ¿no? Y a veces lo hacemos, también lo dice Fernando, todos hemos sido jóvenes, porque creemos que es la única posibilidad, que es el único camino, ¿no? Porque así te lo venden además, ¿no? Si tú quieres el camino exitoso, te tienes tu maestro y tú lo sigues hasta el final, y aceptas maltratos, aceptas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ahí creo que hay también un deber de empoderar, ¿no? A esta juventud, y también creo, como dice Fernando, porque es verdad que esto cruza también con lo psicológico, que es deber de consolidar la idea de autoestima. Eso no es solamente moral, esto es también psicológico, ¿no? Quiérete, porque tú no tienes por qué permitir que trapeen el piso contigo para lograr supuestamente algo en el futuro. De hecho, esa es la gente que no lo logra. Es así. Siempre serás trapeador. Es así. Esa es la pura realidad, ¿no? Pero bueno, creo que es bastante complejo, ¿no? Es la educación que empieza así, sin duda, volver a lo que hay que hacer en el colegio, en las facultades, reflexión, castigo sin duda también ejemplar para quien incumple, como dice Fernando, ¿no? Muchas cosas que hay que cambiar. Gracias. Muchas gracias, Betsabe. Y sí, siguiendo en esa línea de pensarnos profesionales del derecho no enajenados y futuros abogados no enajenados, hay un rol de los espacios de formación, entre ellos el principal, las facultades de derecho, los departamentos académicos de derecho, de empoderar a los estudiantes desde una visión de la ética. ¿Cómo definimos eso? Es toda una tarea, pero ahí le voy a trasladar esta reflexión entonces a Fernando con una pregunta que tú has mencionado mucho y has reflexionado sobre el rol de las facultades de derecho para abordar
diversas problemáticas en los ejemplos que has traído, desde la corrupción, maltratos a practicantes, etcétera. Entonces, ¿qué retos enfrentan las facultades y, en todo caso, cómo deberían ser concretamente esas estrategias que se deben implementar desde estos espacios de formación a nuestros estudiantes? ¿Es un solo curso de ética? ¿Es una ética transversal a todos los cursos? ¿Es un trabajo coordinado con estudios de abogados y, bueno, y todos los espacios de formación de estudiantes fuera de las facultades? ¿Cómo debería planificarse o plantearse un programa que contribuya a la formación de profesionales en el derecho desde la ética, tomando en cuenta que son ciudadanos que luego van a regir o van a intervenir en espacios muy importantes de nuestra vida pública y ayudarnos a construir una buena sociedad, una sociedad más justa, que es lo que todos anhelamos? Gracias, gracias Arely por la pregunta. A ver, yo diría, en primer lugar, me parece que podemos pensar en la malla curricular, ¿no? Y pensando en la malla curricular, diría, bueno, el tema de filosofía del derecho, argumentación jurídica, me parece crucial, ¿no? Me parece medular, al mismo tiempo que todo lo que tenga que ver con el constitucionalismo, es decir, con la idea de que hay que justificar nuestras decisiones desde el punto de vista de qué es lo correcto, ¿no? Y tener la capacidad de hacerlo, porque, o sea, la argumentación también es una habilidad, es una, bueno, es algo que hay que desarrollar, digamos, ¿no? Y muchas veces el problema es que, más bien la idea es que yo puedo interpretar la norma de cualquier forma, y toda interpretación es válida, y toda interpretación es tan buena como la otra, ¿no? Entonces, yo creo que un punto clave es que la filosofía del derecho, la argumentación jurídica tiene que ser un eje muy importante, ¿no? O sea, creo que lo que tenemos que hacer en la enseñanza del derecho es darle mayor relevancia a unas materias y a unos temas que han sido un poco como la ruta alterna, ¿no? Como que no se les ha dado tanta importancia, ¿no? Hay mucha investigación que habla de esto en Latinoamérica. Entonces, por un lado, filosofía del derecho, argumentación jurídica, me parece central. Por otro lado, creo que hay que tener espacio en la malla curricular donde también podamos decirle a los estudiantes, o sea, fomentar que los estudiantes tengan tomen conciencia respecto de su modo de vivir en sistemas regulatorios, ¿no? Toda la tradición, digamos, de desarrollo moral, de Colbert, del constructivismo, lo que dice es, uno puede plantear un dilema hipotético a un estudiante, y eso está bueno, ¿no? Para razonar, para trabajar, pero siempre va a ser mejor plantearle una situación que está viviendo, ¿no? Tiene más poder eso, ¿no? Porque el dilema, digamos, uno podría caer en un criterio de deseabilidad, ¿no? Y decir lo que es correcto, digamos, lo que uno cree que el que va a recibir el mensaje piensa que es lo correcto, digamos, en fin. Pero otra cosa es decir, bueno, ¿cuántos profesores no les han entregado las notas a tiempo, ¿no? ¿Qué está detrás de eso? ¿Han dicho algo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Entonces, eso te puede llevar a trabajar de modo interesante, ¿no? Yo dicto el curso de Derecho y Psicología, por ejemplo, y en ese curso, de hecho, esta investigación que les comentaba, ¿no? Que se las voy a compartir ahora en el chat, si la quieren consultar, parte de mi experiencia en el curso de Derecho y Psicología, porque a veces son 3 clases, es la clase que más me funciona, o sea, la clase que a veces unas clases funcionan y otras no, ¿no? Pero esta siempre me funciona, digamos, y hablemos de la disciplina escolar, ¿no? Júntense en grupo y compartan anécdotas de la vivencia con figuras de autoridad en la disciplina escolar. ¿Qué caracteriza después a esas figuras de autoridad? ¿Qué nexos hay de eso con la profesión? Entonces, creo que se debe hablar de estas cosas con los estudiantes, de sus prácticas preprofesionales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que las facultades de Derecho, por mucho tiempo, han tenido una mirada muy lejana a lo que pasa en las prácticas preprofesionales, demasiado lejana, ¿no? Tenemos que trabajar eso pedagógicamente, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, de la filosofía del derecho, o sea, ¿qué dilemas han tenido, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo moral, de la reflexión moral, ¿no? Bueno, me permito contar, de repente también en la Facultad de Derecho de la PUC tenemos en la malla un curso de primer semestre, que es de un crédito que se llama Modelos de Ejercicio Profesional,
donde le planteamos también estas situaciones a los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el estado de la profesión en nuestro país? ¿Cuál es la importancia de la profesión en nuestro país? ¿Por qué la profesión está así, ¿no? Entonces, creo que hay que ganar espacios en la malla curricular. No solamente el curso de ética, ¿no? El curso de ética, por supuesto, plantea, digamos, qué es lo correcto y lo incorrecto desde el ejercicio de la profesión, y ahí también hay muchas reflexiones importantes, pero creo que hay, además del curso de ética, otros espacios que deben ser importantes para suscitar estas reflexiones. Y estoy totalmente de acuerdo con Betsabe en que el curso de ética no puede ser, estas son las normas del código, ¿no? El curso de ética tiene que entrar, bueno, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Pero a hablar a discutir esas normas, a verlas en casos, a ver qué harían ellos en situaciones concretas, ¿no? Todo esto pasa por darle más peso, creo, a lo que se suele llamar lo actitudinal, la dimensión del ser del estudiante de Derecho, ¿no? Me parece importante. Y lo otro ya toca a las autoridades de las facultades de Derecho, o a los representantes estudiantiles, estudiantes, y es tomar conciencia de que formamos a través del derecho interno, de la vivencia de la regulación en la facultad. O sea, que la vivencia de la regulación en la facultad forma tremendamente, tremendamente. Y eso nos puede llevar a pensar en los docentes como ejemplo, ¿no? Y todo el tema del cumplimiento de las normas, la misma creación de las normas, ¿no? ¿Qué rol tienen los estudiantes? ¿Qué deliberación hay? ¿No? Para establecer normas respecto al sistema de evaluación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal están esas normas? ¿Quién interviene? ¿Cómo son esas deliberaciones? Porque ahí es donde vivimos lo que muchas veces decimos respecto del afuera, ¿no? Entonces yo diría que por ahí puede ir, ¿no? Ahora, con esto termino, es muy difícil, o sea, cuando se dice que la ética se forma en casa y que después no se puede hacer nada, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo en decir, las vivencias pasadas influyen tremendamente y es muy difícil impactar a nivel del modo de vivir en un sistema regulatorio en un estudiante, ¿no? Es muy difícil. Y es más difícil aún porque en psicoanálisis se habla mucho de la resistencia, ¿no? O sea, hay cosas que no queremos ver, ¿no? Y no las queremos ver porque son dolorosas, porque hablan mal de nosotros, porque hacen que se caiga nuestra imagen idealizada, ¿no? Entonces entrar en eso es difícil bueno, en fin, ¿no? Cuesta, pero poco a poco creo que se puede lograr y siento que hay mucho interés en las facultades de Derecho por entrar a estos temas y creo que es ineludible con lo que estamos viviendo, con los problemas del sistema jurídico que vemos, si las facultades de Derecho no nos preguntamos seriamente y no reformulamos cosas profundamente, creo que es una irresponsabilidad demasiado grande, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y también Betsabe por esta increíble, fascinante noche de reflexión que nos deja toda una tarea, ¿no? de deconstrucción, de codificación de la forma como hemos estructurado esa manera de enseñar y aprender el derecho, ¿no? Y empezar a romper esas prácticas fosilizadas, esas estructuras de poder, ¿no? Que han sido bastante nocivas, ¿no? Los líderes son verdaderos líderes cuando te ayudan a encaminarte en un ejercicio cívico, ¿no? Con conciencia y con el canon que debe regir nuestra profesión, que es la búsqueda de justicia. Y eso no se hace a costa de la ética. Simplemente para cerrar, recordarles a nuestro público en general que también en el Ministerio de Justicia nosotros tenemos el RENACE, que es el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, y a quienes nos siguen también desde los colegios de abogados, no solamente de Lima, del Callao, sino a nivel nacional, que también tienen una tarea pendiente de contribuir a esa labor, ¿no? Ética, ejercitando también sus propias atribuciones con el gremio, ¿no? Entonces hay distintos frentes que tenemos una misión de hacer transformación social, transformación política en un Perú que realmente lo necesita, y nos necesita a nosotros, nos necesita a nosotros como guardianes de la justicia y no como enemigos sociales. Muchísimas gracias a ambos, y bueno, invitar a nuestra audiencia al siguiente martes de Justicia y Derechos. Todo este mes tenemos una alianza con la Universidad Católica y particularmente con el auspicio del Departamento Académico de Derecho. Encantados de verlos y nos vemos el siguiente martes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por su Gracias atención, por acompañarnos. Perdón por no contestar. Gracias.